Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca pensé que volvería. Desde que me fui a los 17, prometí no mirar atrás. Pero cuando mi tía Eugenia falleció y me dejaron en herencia su vieja casa, algo me empujó a volver a ese rincón olvidado del mapa. El pueblo seguía ahí, como si el tiempo lo hubiera conservado en formol, las mismas fachadas desconchadas, el mismo silencio espeso, las mismas miradas que no preguntaban, pero lo sabían todo. El autobús me dejó en la carretera principal, donde un cartel oxidado anunciaba el nombre del pueblo, aunque algunas letras ya no se leían. Caminé los 2 kilómetros hasta la casa, arrastrando la maleta sobre la grava. Al pasar por la plaza, noté que los bancos estaban vacíos. Antes siempre había alguien, aunque solo fuera algún viejo leyendo el periódico o niños jugando al balón. Esta vez, no había nadie. Solo una silueta apoyada en la verja de la iglesia, demasiado quieta, demasiado silenciosa. Aceleré el paso. La casa de mi tía seguía siendo esa estructura imponente al final del camino. Blanca, de 2 plantas, con contraventanas verdes que chirriaban al viento. Cuando crucé el umbral, el olor a humedad y a tiempo detenido me golpeó de lleno. Todo estaba igual. Los muebles cubiertos con sábanas, la vajilla aún en su vitrina, y el retrato de mis abuelos colgado en el mismo sitio, con esos ojos que nunca parecían mirar al frente, sino un poco por encima del hombro de quien los observaba. Esa noche no dormí bien. Los ruidos de la casa, el crujir de la madera y el susurro del viento colándose por las rendijas me mantuvieron alerta. Había olvidado lo oscuro que podía ser el campo. Ni una farola. Solo la luz lejana de alguna ventana encendida. Me sentí más solo de lo que esperaba. Al amanecer, salí a caminar. Pensé en ir a la tienda de ultramarinos de Don Manuel, pero cuando llegué, encontré la puerta cerrada con una cadena oxidada. Un cartel escrito a mano decía que estaba cerrado por duelo. Nadie en la calle supo explicarme quién había muerto. Me señalaron el cementerio con un gesto vago. Al parecer, todo el mundo había estado en el entierro el día anterior. Todo el mundo menos yo. Decidí acercarme. El cementerio estaba como lo recordaba, con sus lápidas viejas y torcidas, y su verja de hierro con los pinchos oxidados. Caminé entre los sepulcros, leyendo nombres que me resultaban familiares. De pronto, noté que algo no encajaba. Una de las tumbas era nueva. Demasiado nueva. La lápida aún no estaba colocada, pero alguien había dejado una cruz de madera con el nombre pintado a mano. Me acerqué. Cuando leí el nombre, se me heló la sangre. Era el mío. Pensé que era una broma macabra, una coincidencia quizá. Pero no había nadie más en el pueblo con mi mismo nombre y apellido. Y la fecha, era la fecha de ese mismo día. Salí del cementerio con el corazón golpeando en el pecho. Intenté convencerme de que era un error, que alguien había querido hacerme una jugarreta. Pero algo en mí sabía que no era así. El aire del pueblo pesaba. La gente evitaba mi mirada. Y esa misma tarde, cuando fui a buscar el teléfono fijo para llamar a la ciudad, descubrí que los cables habían sido cortados. No sé en qué momento lo supe. Pero entendí que el pueblo no quería que me fuera. Que nunca debí volver. Pasé la tarde encerrado en casa, mirando por las ventanas sin atreverme a salir. Cada sonido del exterior, el roce de una rama contra la fachada, el crujido de la grava bajo algún paso invisible, me mantenía tenso. No encendí las luces, por miedo a llamar la atención. La cruz con mi nombre seguía en mi mente, grabada como un tatuaje en la parte blanda de mi memoria. Intenté razonar, justificar. Pero había algo más profundo, algo visceral, que me decía que no era una broma. Al día siguiente, decidí acercarme al ayuntamiento. Quería preguntar si alguien había gestionado algún entierro reciente, si podía tratarse de un error administrativo. Pero cuando llegué, encontré la puerta abierta y el interior vacío. Las persianas bajadas, los escritorios cubiertos de polvo, como si nadie hubiera trabajado allí en meses. Solo el eco de mis pasos y un teléfono descolgado que emitía un pitido intermitente. Volví a casa con la sensación de que todo el pueblo estaba en pausa, como si alguien hubiera detenido el tiempo en lo más profundo de sus entrañas. No era solo el silencio, era la ausencia de vida cotidiana. Nadie colgaba ropa en los balcones,
no olía a comida desde las cocinas, no se escuchaban radios ni ladridos. Como si todos estuvieran esperando. Al llegar, me sorprendió ver la puerta de casa entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave. Entré despacio, con el corazón a punto de estallar. Nada parecía haber sido robado, pero había señales de que alguien había estado allí, una silla arrastrada fuera de su sitio, una de las sábanas que cubrían los muebles caída en el suelo, y, sobre la mesa del comedor, una nota escrita a mano. La caligrafía era inconfundible. Era la de mi tía Eugenia. No decía mucho, solo una frase escrita con una calma perturbadora: tú también sabías que no ibas a salir. No pude evitar echarme a llorar. No por la nota, ni por el miedo, sino por la certeza de que algo muy antiguo y muy arraigado se estaba apoderando de mí. Sentí que el pueblo me recordaba, que me había estado esperando. Y que ahora que estaba de nuevo en él, no me dejaría marchar tan fácilmente. Esa noche dormí con la puerta de mi habitación cerrada con pestillo. O eso creí. A medianoche, desperté con la sensación de no estar solo. El pestillo estaba echado, pero la puerta estaba abierta. No había viento. No había ruido. Solo esa brecha abierta en la oscuridad que parecía invitar a mirar, a cruzar, a no volver. Al día siguiente, todo fue peor. El panadero, el único que solía abrir temprano, no estaba. Su tienda estaba intacta, pero sin luz. Dentro, las barras de pan de días anteriores seguían en la estantería, endurecidas. No había señales de él. Tampoco de nadie. Como si el pueblo estuviera vaciándose con una lentitud invisible. Como si quedara solo yo. O mejor dicho, como si todo lo demás hubiera sido solo fachada. Volví al cementerio. Tenía que volver a ver la cruz. Pero esta vez, no la encontré. En su lugar había una lápida ya colocada, de piedra blanca, perfectamente pulida. Mi nombre seguía allí. La fecha también. Pero ahora, había una foto en blanco y negro. Era yo. No como soy ahora. No como cuando llegué. Sino como estaría después de muerto. No regresé caminando del cementerio. Corrí. No recuerdo haber mirado atrás ni una sola vez, pero sentía claramente el peso de algo siguiéndome. No eran pasos ni ruidos. Era una certeza silenciosa. Algo me vigilaba, me medía, me evaluaba como si estuviera juzgando si era el momento. Cerré con llave y atranqué la puerta con un mueble pesado. Subí al desván y busqué la linterna vieja de mi tía. Tenía pilas, por suerte. Durante horas, recorrí la casa en círculos, sin atreverme a quedarme quieto. A cada rato, las luces parpadeaban. No había cortes de luz, pero tampoco me fiaba. Algo me decía que el siguiente parpadeo sería el último. Encontré, en una caja polvorienta del salón, una pila de cartas que mi tía había recibido. Algunas no estaban abiertas. Otras sí. Había un patrón, todas hablaban de lo mismo. De gente que se había ido del pueblo y que no había vuelto a ser la misma. De recuerdos que no encajaban, de sueños extraños. Una de las cartas, firmada por alguien llamado Clara R., decía que su hijo hablaba con gente que no existía desde que regresaron. Que había comenzado a caminar dormido, hasta el cementerio. Que una noche no regresó. Había notas entre las cartas. Apuntes de mi tía, desesperados. Escribía que algo en el pueblo los iba borrando por dentro, que todo estaba conectado con la tierra, con el silencio, con el olvido. Que cuando uno volvía, traía consigo el vacío, y ese vacío era como un pozo, cuanto más tiempo permanecías, más te arrastraba. En un margen, había escrito una frase subrayada varias veces: no somos nosotros quienes pisamos el pueblo. Es el pueblo el que camina por dentro. Esa noche, no encendí ninguna luz. Me encerré en el cuarto más pequeño, donde no había ventanas, y me acurruqué en una esquina con la linterna encendida. No dormí. Pero no fue solo por miedo. Fue porque comencé a notar que las cosas en la casa estaban cambiando. Cuadros colgados donde no los había. Puertas que daban a pasillos que no existían. El armario del recibidor, que siempre había sido de madera barnizada, ahora era de un color oscuro, casi negro, y tenía tallados símbolos que no recordaba haber visto en mi vida. Era como si la casa no me reconociera. A la mañana siguiente, quise salir. Quería huir. Pero al abrir la puerta, no vi la calle. No vi el camino. Frente a mí solo había una niebla densa, compacta, casi sólida, que no dejaba ver más allá de 2 pasos. Intenté caminar a través de ella, pero algo me empujó hacia atrás. No fue viento. No fue una fuerza física.
Fue más bien una decisión. Volví dentro. Y al cerrar la puerta, escuché algo que me dejó inmóvil, una radio encendida. Pero yo no tenía ninguna radio. El sonido venía del desván. Subí, temblando. En el rincón más alejado, una vieja radio emitía una melodía distorsionada, interrumpida por una voz. Una voz que reconocí demasiado tarde, era la mía. No hablaba como hablo. Hablaba como se oye una grabación maldita, repetitiva, cargada de eco. Decía una y otra vez que no debía haber vuelto. Que ya estaba muerto, pero que aún no lo había entendido. No recuerdo cuánto tiempo pasé en el desván escuchando mi propia voz repetirse desde esa radio. Perdí noción del día y la noche. La linterna se apagó en algún momento, y me quedé solo con el resplandor morado de aquella estática, interrumpida cada tanto por frases inconexas, siempre en mi tono, pero más débil, como si mi propia voz viniera de una versión de mí que ya no estaba completa. Cuando finalmente reuní el valor para apagar la radio, descubrí que no tenía interruptor. No había forma de detenerla. Intenté desconectarla, pero no tenía cable. No funcionaba con pilas. Estaba allí, como si hubiera nacido en el pueblo. Como si siempre hubiera estado esperando a sonar. Bajé. La casa ya no era la misma. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro. Las puertas habían desaparecido. Solo quedaban muros ciegos, respirando una humedad que ya no era natural. El reloj de la pared marcaba siempre la misma hora, 4:06. El minutero se movía, pero cuando pasaba de las 12, regresaba con un salto violento. El tic-tac seguía sonando, pero no coincidía con ningún movimiento. Me encerré en el baño, me miré al espejo, y entendí. La cara que veía no era la mía. Era parecida, sí, pero no era. La piel era más cetrina. Los ojos, más hundidos. Las ojeras habían bajado hasta el pómulo. Y la expresión, no era de miedo. Era de resignación. Me observé durante horas, esperando a que cambiara. Pero no lo hizo. Entonces recordé algo, la lápida. No podía quedarme allí. No sin comprobarlo. Quizás todo era una pesadilla, una alucinación, una enfermedad. Tal vez me estaba volviendo loco. Pero si la lápida seguía ahí, si la foto seguía ahí, entonces no quedaban más dudas. Caminé hasta el cementerio por última vez. Esta vez, la niebla se abrió para dejarme pasar. El viento era helado, pero no soplaba. Era como si el frío viniera de dentro de mi cuerpo. Cada paso que daba lo sentía más ajeno. Cuando llegué, no tuve que buscar mucho. El camino hasta la tumba parecía haber sido trazado para mí. La lápida estaba allí. La foto también. Pero algo había cambiado. Ahora había flores frescas. Y una cinta negra con mi nombre completo, como si alguien acabara de enterrarme oficialmente. En la base de la lápida, alguien había escrito una frase nueva, tallada con una precisión que helaba el alma. A veces, regresar es la forma más lenta de morir. No lloré. No grité. No huí. Simplemente me senté frente a la tumba. Por primera vez en días, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Como si el pueblo hubiera dejado de oponer resistencia. Como si ya no tuviera que recordarme nada más. Me quedé allí hasta que oscureció. Hasta que escuché pasos que no eran míos caminar tras de mí sin acercarse. Hasta que el frío ya no lo sentía en la piel, sino en los huesos. Y cuando finalmente regresé a casa, me recibieron como se recibe a los que han vuelto para quedarse. Ahora entiendo lo que decía mi tía. No somos nosotros quienes caminamos por el pueblo. Es el pueblo el que camina por dentro. Y cuando entra, ya no hay salida. Desde entonces, no han vuelto a abrirse las persianas. Nadie ha salido de sus casas. Y cada vez que un coche intenta entrar, el camino se desdibuja, como si el pueblo no pudiera ser encontrado si no te llama el primero. Yo ya no espero irme. Solo espero que no vengas tú también. Volví al pueblo donde nació mi padre después de casi 20 años sin pisarlo. Nunca viví allí, pero lo conocí de niño, durante los veranos que pasábamos en la casa de mis abuelos. Recuerdo la plaza con su fuente de piedra, las casas bajas, y ese extraño silencio que lo envolvía todo a partir de cierta hora. De noche, nadie salía. Mi padre lo llamaba costumbre de campo, pero ahora sé que era otra cosa. Regresé por algo concreto, vender el terreno que había heredado. Era un campo baldío en las afueras, cerca del barranco, al borde mismo del límite del pueblo. Me urgía el dinero,
y aquel pedazo de tierra solo acumulaba impuestos. Mi plan era firmar unos papeles, hacer unas fotos para el tasador y volver a Madrid en 2 días. Pero desde que llegué, algo me inquietó. El pueblo estaba igual, pero demasiado igual. Como si el tiempo no hubiera pasado. Las fachadas, el mobiliario urbano, los carteles, todo estaba como en mis recuerdos de infancia. Incluso la misma tienda de ultramarinos seguía allí, con la misma dueña, que no parecía haber envejecido un solo día. Me saludó con la misma sonrisa rígida de siempre, pero esta vez, sus ojos no sonrieron con ella. Me alojé en una pensión que, según recordaba, había cerrado años atrás. Sin embargo, ahí estaba, funcionando con normalidad. La señora que la regentaba me entregó la llave sin preguntar nada, como si ya supiera a qué venía. No tenía registro ni me pidió el DNI. Dijo que el cuarto ya estaba preparado. Y lo estaba, con fotos de mi familia en las paredes. Me costó dormir esa noche. No por el ruido, el pueblo seguía tan silencioso como siempre, sino por una inquietud que no lograba nombrar. Me levanté varias veces. Revisé mi móvil compulsivamente, buscando cobertura. Nada. Solo una rayita que desaparecía en cuanto intentaba llamar. A la mañana siguiente, fui al terreno. Tenía que atravesar un sendero de tierra entre campos secos. Me sorprendió ver que, a pesar de llevar años abandonado, alguien había limpiado la entrada. El cartel oxidado que mi padre había clavado en los 90 aún seguía ahí, propiedad privada. No pasar. Más como un recuerdo que como advertencia. El terreno seguía igual, vacío, cubierto de maleza, con una ligera pendiente hacia el barranco. Pero algo me llamó la atención. En la tierra, había marcas. No de animales, ni de maquinaria reciente. Eran marcas humanas, pisadas, como de alguien que caminaba en círculo, una y otra vez, hasta marcar un surco perfecto. Y en el centro, una cruz hecha con piedras. Volví a la pensión con un malestar que no sabía explicar. En el camino, pasé por la plaza. Había gente, sí, pero todos quietos, todos mirando al suelo. Al pasar junto a ellos, nadie me saludó. Pero uno de ellos, un hombre mayor, alzó la vista durante un segundo. Y entonces lo vi, tenía los ojos completamente blancos. No ciegos. Blancos. Sin iris. Sin pupila. Y aún así, sentí que me miraba. No volví a mirar atrás. Esa noche, la señora de la pensión me dejó una nota en la puerta de mi cuarto. No decía mi nombre. Solo una frase, escrita con letra temblorosa: si lo limpias, lo despiertas. No pude pegar ojo. Dejé encendida la lámpara de la mesilla y pasé la noche en vela, leyendo y releyendo la nota. ¿Qué significaba aquello de si lo limpias, lo despiertas? ¿Qué se suponía que estaba dormido? ¿Y por qué alguien habría dejado esa advertencia justo después de que yo visitara el terreno? A las 6 de la mañana, me vestí y salí sin desayunar. El aire del pueblo a esa hora era espeso, como si cada molécula se resistiera a moverse. No había canto de pájaros, ni ladridos, ni campanas de iglesia. Solo ese silencio que comenzaba a sentirse físico. Volví al terreno, esta vez con una pala prestada que encontré en el cobertizo de la pensión. Me dije que quería comprobar si había algo enterrado bajo la cruz de piedras. Quizá algún tipo de caja, restos antiguos, o una broma pesada. Comencé a excavar. La tierra estaba más blanda de lo que esperaba. Bastó media hora para llegar a algo. Pero no fue una caja. Ni tampoco restos óseos. Lo que encontré fue madera. Madera vieja, pero trabajada. Como una especie de tapa, clavada con clavos oxidados, sobre un hueco claramente hecho a mano. Apreté los dedos alrededor del mango de la pala y, con esfuerzo, aparté uno de los tablones. El hueco que se abrió no era profundo, pero sí lo suficiente para que cupiera algo más que tierra. Y entonces lo vi. Era un fardo. Como un saco envuelto en lona negra, atado con cuerda gruesa. No se movía. No olía. No hacía ruido. Pero estaba allí. Recién puesto. Sin polvo, sin humedad. Como si alguien lo hubiera dejado esa misma mañana. No me atreví a tocarlo. Me levanté, volví a poner los tablones como pude, y los cubrí con tierra. Mientras tapaba el agujero, noté algo extraño en el ambiente, una vibración muy tenue, como si la tierra respirara bajo mis pies. Me dije que era el temblor de mis propios nervios. Pero en el fondo, sabía que no. Al regresar al pueblo, encontré una nota más. Esta vez, en el buzón de la pensión. No tenía remitente.
Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro. En ella aparecían varias personas formando una fila frente a una especie de fosa. Reconocí a uno de ellos, era mi padre. Muy joven. Sonriendo. La imagen me inquietó por completo. Porque si mi padre estaba allí, ¿quiénes eran los otros? ¿Qué estaban enterrando? ¿O a quién? Esa noche, revisé viejas carpetas que llevaba en mi mochila. Documentos del terreno, escrituras antiguas. Fue entonces cuando encontré un detalle que me había pasado por alto: el terreno no figuraba como campo. En las escrituras originales, lo llamaban zona de descanso. Busqué el término en registros catastrales, antiguos archivos que llevaba escaneados. Encontré un solo documento donde se mencionaba esa zona con un nombre específico: solar de reposo comunitario. Pensé en llamar a la Guardia Civil. Pero, ¿qué diría? ¿Que encontré una bolsa bajo tierra? ¿Una foto antigua? ¿Que el pueblo parecía dormido o hechizado? Me miré al espejo. Tenía los ojos hundidos. La barba crecida en apenas un día. El rostro de alguien que ya no parecía venir de fuera. Y entonces entendí que no estaba solo en la pensión. Porque, al salir del baño, las puertas del pasillo estaban todas entreabiertas. Todas menos una. Y de dentro, se escuchaba una respiración. Lenta. Grave. Y profundamente familiar. Me quedé quieto, con la mano en el pomo del cuarto de baño, sin atreverme a avanzar ni a retroceder. La respiración seguía allí, al otro lado del pasillo, saliendo de una de las habitaciones con la puerta cerrada. No era la señora de la pensión. Lo supe con una certeza que no puedo explicar. Aquello que respiraba no dormía. Estaba despierto. Y esperaba. Volví lentamente a mi habitación y atranqué la puerta con la silla. No dormí. Cada tanto, el sonido del pasillo cambiaba, la respiración desaparecía y se escuchaban pasos suaves, lentos, arrastrados. Pasaban por delante de mi puerta. Siempre se detenían un instante frente a ella. Nunca golpeaban. Nunca intentaban abrir. Como si supieran que yo ya entendía. Amaneció, o eso quise creer. No hubo canto de gallos ni luz clara. Solo una penumbra constante. Cuando abrí la ventana, noté que la calle había cambiado. Ya no era la misma vista del día anterior. Las casas estaban más juntas. Las aceras parecían haber desaparecido, cubiertas por tierra húmeda, y las farolas estaban torcidas, como si algo hubiera tirado de ellas durante la noche. Decidí irme. Metí lo poco que tenía en la mochila, bajé las escaleras y, al salir, me encontré con la señora de la pensión de pie junto a la entrada. Me observaba con esa expresión vacía, sin intención, sin emoción. Me tendió una hoja doblada y se dio la vuelta sin decir una palabra. La nota tenía una sola línea: los que nacen del pueblo no se van. Solo se repiten. Salí al camino. Pero el camino no estaba. La carretera que llevaba a la salida del pueblo terminaba en una curva que antes no existía. Al tomarla, volvía a aparecer en la plaza central, como si el pueblo se plegara sobre sí mismo. Lo intenté 2 veces más. En ambas, terminé en el mismo punto. Sin importar por dónde saliera, siempre regresaba. Volví al terreno. No sabía qué pretendía. Quizás entender. Quizás confirmar que no estaba loco. Al llegar, vi que la cruz de piedras ya no estaba. En su lugar, alguien había construido una pequeña losa de cemento fresco, sin nombre. Solo una marca hecha con un palo, una especie de espiral rota, como un remolino incompleto. El suelo ya no estaba blando. Era compacto. Como si hubiera absorbido lo que estaba dentro. Como si ya no quedara nada que sacar. De camino de regreso, pasé por la tienda de ultramarinos. Esta vez estaba cerrada. Pero en el cristal había una hoja pegada con cinta adhesiva. En ella, había varias fotos antiguas en blanco y negro. Una de ellas era la misma que encontré en el buzón. Solo que, en esta versión, yo también aparecía al fondo. De pie, con la pala en la mano, como si hubiera estado allí desde el principio. No me reconocí de inmediato. No por el rostro, sino por la expresión. Estaba tranquilo. Como si aquello fuera parte de una rutina. Como si lo hubiera hecho antes. Me quedé frente al escaparate sin saber cuánto tiempo había pasado. Solo salí del trance cuando la sirena del campanario sonó. No recordaba que ese pueblo tuviera campanas. Nunca las había escuchado sonar. Cuando miré hacia la iglesia, vi que no había campanario. Pero el sonido seguía, retumbando en mi pecho,
llamándome con una cadencia que no era para los oídos, sino para la memoria. No fui hacia la iglesia. Fui arrastrado. No físicamente. No por nadie. Pero cada paso que daba hacia ella parecía ser consecuencia de otro anterior, como si mi voluntad no importara. No había nadie en la calle. Solo el sonido de esa campana invisible, que seguía marcando algo más que la hora. Al llegar, lo confirmé, el edificio no tenía torre. Ni campana. Pero el sonido venía de dentro. Entré. Por dentro, la iglesia estaba vacía. No había bancos. No había altar. Solo un suelo de piedra desnuda y, en el centro, una trampilla metálica con un anillo oxidado. En las paredes, colgaban retratos enmarcados, todos con la misma estética sepia. Eran las mismas fotos que había visto en el escaparate de la tienda. Las mismas caras. Y entre ellas, la mía. No la que traía desde Madrid. La otra. La del fondo de la imagen, con la pala. La que ya estaba aquí. Me acerqué a la trampilla. No tenía candado. Al tirar del anillo, se abrió con un gemido profundo y húmedo. Un olor a tierra rancia subió desde las entrañas. Una escalera de piedra bajaba a la oscuridad. No encendí linterna. No llevaba nada. Solo descendí. La bajada fue lenta, angosta. El aire se volvía más denso, como si me tragara una garganta sin final. Cuando mis pies tocaron tierra firme, sentí la humedad entre los dedos. Estaba descalzo. No recordaba haberme quitado los zapatos. La sala era pequeña, apenas una cavidad excavada en la roca. Y en el centro, como si siempre hubiera estado allí, había una mesa de madera con un cuaderno abierto. No dudé. Me acerqué. El cuaderno tenía una lista. Nombres. Fechas. A la izquierda, una palabra escrita en tinta roja, regresó. A la derecha, una anotación idéntica en todos los casos, aceptado. Busqué con dedos torpes hasta llegar a la última página. Allí, ya estaba mi nombre. Debajo, con la misma tinta roja, alguien había escrito, pendiente. Tomé la pluma que descansaba sobre el atril. No pesaba. No temblaba. Y escribí, aceptado. En ese momento, lo supe todo. No como se recuerda algo, sino como se reconoce una verdad que siempre estuvo presente. El terreno no era para construir. Era para cubrir. Para sellar. Y nosotros, los que regresábamos, no veníamos a huir de la ciudad o a reconectar con el pasado. Veníamos a cerrar el ciclo. No uno sobrenatural. Uno humano, terrenal, ancestral. De aquellos que entierran sin preguntar y que luego heredan el deber de callar. Cuando subí, el pueblo ya no era el mismo. Las calles estaban en silencio, pero no vacías. Cada casa tenía luz. Cada ventana, una sombra inmóvil detrás. Todos sabían que había firmado. Que había aceptado. Y al pasar frente a la pensión, la señora me saludó por primera vez con un gesto lento, como de reconocimiento. No de bienvenida. De pertenencia. No volví a Madrid. Nunca hice la venta. El terreno quedó como estaba, y nadie volvió a hablar de él. Me quedé en la casa de mis abuelos. No por decisión, sino porque ya no era huésped. Ahora era parte del lugar. Como los otros. Aquí no se muere. Solo se hereda el lugar. Y cada tanto, cuando alguien nuevo llega con papeles en la mano y una excusa en la boca, lo observo desde lejos. Espero a que escarbe. A que sienta. A que recuerde. Entonces sé que ya está dentro. Que solo necesita tiempo para escribir su nombre. Y aceptar. Tenía 9 años cuando mis padres me mandaron a pasar el verano con mi abuela, al pueblo donde había nacido mi madre. No era muy distinto a otros pueblos pequeños, una calle principal, un par de bares, una iglesia descolorida y casas de teja baja rodeadas de campos que olían a tierra caliente. No recuerdo haberme sentido incómodo al principio. Era aburrido, sí, pero tenía esa calma espesa que adormecía la mente. Mi abuela no hablaba mucho. Se pasaba el día en la cocina o sentada bajo el porche, mirando el camino de grava como si esperara que algo llegara desde la curva lejana. Nunca llegaba nada. A mí me dejaban andar suelto mientras no me metiera en líos. No había niños. O al menos, no los vi nunca. Me pasaba las tardes pateando piedras o caminando entre los campos de trigo. Me gustaba perderme entre las hileras, sentir que todo a mi alrededor era dorado y crujiente. Me hacía sentir invisible.
Fue en uno de esos paseos donde lo vi por primera vez. No sé cómo explicarlo. No estaba escondido, ni me asustó. Simplemente, estaba ahí, parado entre las espigas. Un niño, más o menos de mi edad, con ropa vieja y el pelo pegado a la frente por el sudor. No se movía. No hablaba. Solo me miraba desde el borde del campo, con la cabeza un poco ladeada, como si no entendiera qué hacía yo allí. Le devolví la mirada. No me saludó. No pareció esperar nada. Pero tampoco se iba. Me marché sin decir nada. Los días siguientes, lo volví a ver. Siempre en el mismo campo, siempre a la misma hora, justo después de la siesta, cuando el sol ya no quema pero todavía no refresca. Nunca estaba más cerca. Nunca más lejos. Solo allí, inmóvil. Una tarde me atreví a acercarme. Crucé el camino de tierra y avancé hacia él entre las espigas, esperando que hablara o reaccionara. Pero no lo hizo. Cuando estuve a unos 5 metros, simplemente no estaba. No corrió. No se escondió. Solo dejó de estar allí. Corrí a casa y se lo conté a mi abuela. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí su reacción. Dejó de pelar patatas, se me quedó mirando, y dijo que no volviera a ese campo. Luego volvió a lo suyo, como si no hubiera pasado nada. Pero yo volví. Por supuesto que volví. Porque al día siguiente, al despertar de la siesta, encontré algo en la puerta de la casa. Era una piedra blanca, perfectamente redonda. Y encima, grabada con una navaja, estaba la letra inicial de mi nombre. Y entendí que el chico del campo de trigo sí me había visto. No dije nada a nadie sobre la piedra. La guardé en el bolsillo y pasé el resto del día sin hablar mucho. Me pesaba. No literalmente, pero era como si llevara algo que no pertenecía al presente. Algo que alguien me había dejado sin pedirme permiso. Esa noche no dormí bien. Soñé con trigo. No con el campo, sino con el sonido. Un crujido constante, como si cientos de cosas pequeñas caminaran entre las espigas al mismo tiempo. En el sueño, yo también estaba allí, de pie, como él. Con la cabeza inclinada. Esperando. Al día siguiente, decidí ir al campo de nuevo. Algo en mí me empujaba. No era curiosidad. Era más como una obligación. Como si estuviera siguiendo un guión que ya había sido escrito. Crucé el camino, entré entre las espigas. El sol me daba de frente. Caminé recto, buscando el claro donde solía estar. Pero el campo era más grande ahora. O eso me pareció. Las hileras eran más densas. El sonido del trigo agitándose por el viento era más fuerte. Me daba la impresión de que no estaba solo. Lo encontré. Estaba de espaldas. Mirando hacia el centro del campo. Inmóvil. Su camisa estaba manchada de algo oscuro en la espalda, como tierra mojada. Me acerqué con cuidado, pero antes de que pudiera llamarlo, se giró. Me miró como si no me reconociera. Como si me estuviera viendo por primera vez. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos eran de alguien que había visto algo que un niño no debería ver. Dio un paso hacia atrás y desapareció entre las espigas. No lo seguí. No esa vez. Volví a casa y encontré otra piedra. Esta vez más grande, con 2 letras, la inicial de mi nombre y otra más. Una que no conocía. Quizá una T o una cruz mal hecha. La dejé junto a la primera, dentro del cajón de la mesilla. Pensaba que mi abuela no las encontraría. Pero la mañana siguiente, cuando desperté, las piedras estaban sobre la almohada. Y debajo, doblado en 4, un papel amarillento. Era un trozo de periódico. Muy viejo. Hablaba de un niño desaparecido en 1976. En el mismo pueblo. Decía que lo habían buscado durante semanas, que había salido a jugar al campo de trigo y nunca regresó. Que su cuerpo nunca fue hallado. El nombre del niño era el mismo que la otra inicial grabada en la piedra. No sé cuánto tiempo estuve mirando la hoja. Sé que cuando mi abuela entró a la habitación, la vio sobre mi cama y se le cayó la bandeja que traía. No dijo nada. Solo me miró, igual que aquel primer día, y salió del cuarto sin tocar nada. Ese fue el último día que me dejó salir solo. Pero no importó. Porque esa tarde, justo al caer el sol, escuché que alguien caminaba por el pasillo. Abrí la puerta. No había nadie. Solo una sombra proyectada desde la entrada. Una silueta de niño, inmóvil. Con la cabeza inclinada. Y supe que ahora me tocaba a mí mirar desde lejos. Después de ver la silueta en el pasillo, ya no volví a dormir con la puerta abierta.
Colocaba la silla contra el pomo, igual que hacían los mayores en las películas. Pero eso no evitaba que el pasillo siguiera lleno de pasos cada noche. Mi abuela empezó a actuar distinto. No me hablaba de frente. Cuando servía la comida, me dejaba el plato sin mirarme, como si evitara tener que confirmar algo en mis ojos. Cada vez que me encontraba despierto de noche, solo decía que no debía estar levantado. Que había cosas que pasan más fácilmente cuando uno no duerme. Una tarde, me llevó al cementerio. Dijo que íbamos a visitar a mi bisabuelo. Caminamos entre lápidas viejas hasta detenernos frente a una sin nombre. Solo una cruz de hierro oxidado clavada sobre un montículo desigual. Me dijo que allí descansaba alguien a quien todos en el pueblo querían olvidar. Pero no me explicó quién. O qué había hecho. Al volver, me detuve en la entrada del campo de trigo. Lo miré con recelo. Estaba igual que siempre, pero por primera vez me dio la sensación de que crecía más rápido que el resto. Como si ese pedazo de tierra no obedeciera las estaciones. Esa noche, encontré una tercera piedra. Era más pequeña y no tenía letras. Pero estaba húmeda, como recién lavada, y olía a la misma tierra del cementerio. La dejé fuera. Pero al día siguiente, estaba dentro de mi zapato. No se lo conté a nadie. ¿Cómo explicas eso a los 9 años? ¿Cómo convences a un adulto de que hay algo que te está llamando, lentamente, sin palabras, sin gestos, solo con su presencia? Intenté no salir más. Me quedaba dentro leyendo, dibujando, mirando el reloj. Pero siempre llegaba ese momento, entre las 5 y las 6, cuando el campo se iluminaba de un dorado imposible, y todo el pueblo parecía detenerse. Ni un coche, ni una voz, ni una ventana abierta. Solo el rumor del trigo, arrastrado por el viento. Una tarde, cedí. Volví al campo. Esta vez él no estaba parado. Caminaba. Siempre adelante, entre las hileras, como si buscara algo. Lo seguí. No podía evitarlo. Su figura era hipnótica. Su forma de moverse, mecánica. Me adentré más de lo que nunca lo había hecho. El campo parecía alargarse con cada paso. No supe cuánto tiempo caminamos. Hasta que, de pronto, se detuvo. Y señaló al suelo. Allí, bajo sus pies, la tierra no era igual. Estaba removida. Como si alguien, o algo, hubiera cavado no hacía mucho. El aire olía a raíz expuesta. A humedad vieja. A cosas sin nombre. Me agaché y toqué la tierra. Estaba blanda. Y justo cuando pensé en escarbar, me giré. Él ya no estaba. Y entonces escuché lo más aterrador de todo. Una voz. No la suya. No la mía. Una voz de mujer, muy baja, muy cerca de mi oído, diciendo una sola palabra. Vuelve. Corrí. No miré atrás. No me detuve a pensar. Solo corrí entre las espigas, arañándome la cara, los brazos, tropezando, respirando tierra seca y miedo. El campo parecía no terminar nunca. Las hileras se repetían como si me hubieran cambiado de sitio al darme la vuelta. Tardé más de 1 hora en encontrar el camino de tierra que llevaba a la casa. Cuando crucé la verja, mi abuela me esperaba en el porche. No me regañó. No me preguntó nada. Solo me miró largo rato y luego, con una voz más apagada de lo normal, dijo que ya era hora de hacer la maleta. Me fui al día siguiente. Mis padres no preguntaron por qué volví antes de lo previsto. Mi abuela nunca me volvió a invitar. Pasaron años. Décadas. A veces pensaba que todo fue una mezcla de imaginación infantil y soledad. Que había inventado al chico del campo de trigo. Que lo de las piedras, las fotos, el campo cambiante, eran formas de llenar el aburrimiento con misterio. Lo pensé muchas veces. Me convencí. Casi lo logré. Hasta que hace unos días, al limpiar un trastero, encontré una caja vieja que aún tenía cosas de mi infancia. Dibujos, juguetes, cartas, y en el fondo, una pequeña bolsa de tela atada con cuerda. Dentro, 3 piedras. Una con la letra de mi nombre. Otra con la cruz mal hecha. Y una tercera, sin marcas. Las reconocí de inmediato. Las recordaba. Y sin embargo, no tenía memoria de haberme traído nada de aquel verano. Mi madre tampoco. Juró no saber nada cuando se lo mencioné. Ni siquiera recordaba con claridad en qué parte del pueblo estaba esa casa. Decidí buscar el pueblo en internet. Aparecía, pero con muy poca información. Las últimas noticias eran de hacía más de 10 años. Nada relevante. Una feria, una procesión,
un derrumbe en un cementerio abandonado. Y una nota breve, sin foto, identificados restos óseos de un menor desaparecido en 1976 tras obras de acondicionamiento rural. No decía nombre. Pero yo lo sabía. Volví a soñar con el campo esa noche. Él seguía allí. Ya no de pie. Ahora, sentado. Con la cabeza gacha. Esperando. Y esta vez, cuando me desperté, encontré una piedra más sobre la mesilla. Era negra. Lisa. Fría como si la hubieran dejado minutos antes. No tenía letras. Pero debajo de ella, había una hoja amarillenta de periódico, con la fecha del día siguiente. Y el titular decía solo una palabra. Vuelve. Cuando tenía 12 años, pasé un verano entero en casa de mis tíos, en un pueblo donde apenas vivían 40 personas. Era uno de esos sitios donde no hay nada más allá del campo, donde el autobús pasaba una vez al día, y a veces, ni eso, y donde el tiempo parecía dormido. Lo que más recuerdo es el calor. Ese calor que pegaba el aire al cuerpo y que hacía que todo sonara más lento, más pesado. Las tardes eran eternas, y mis primos, uno de 14, otra de 11, y yo nos entreteníamos recorriendo caminos de tierra que no llevaban a ninguna parte. La mayoría eran viejos, casi borrados por el paso del tiempo, como cicatrices que el paisaje intentaba esconder. Había uno en particular al que le llamaban la Ruta del Pozo. Mi primo mayor la mencionó una vez, medio en broma, como algo que los adultos no querían que exploráramos. Decía que era un camino cerrado, que no salía en los mapas, y que al final de ese sendero había un pozo tan antiguo que ya nadie recordaba quién lo había cavado. Afirmaba que si uno tiraba una piedra, no se escuchaba el fondo. No le creí del todo, pero algo en su tono me hizo pensar que no lo estaba inventando del todo. Durante días, pasamos junto a la entrada de ese camino, oculto entre zarzas y árboles secos. Siempre evitábamos ir por allí. No porque nos diera miedo, sino porque parecía distinto. El silencio a su alrededor era más espeso, más denso. Como si los sonidos no entraran del todo. Hasta que una tarde fuimos. Fue idea de mi prima. Quería demostrar que no había nada, que todo era un cuento de pueblo para asustar críos. Yo no estaba convencido, pero tampoco quería parecer cobarde. Así que entramos los tres. Eran las 6:30, y el sol todavía colgaba en el cielo como una lámpara de calor muerto. El camino era más estrecho de lo que esperábamos. Parecía un pasillo entre arbustos cerrados, con la tierra compactada por años sin pasos. Caminamos en fila, sin hablar mucho. A los 5 minutos, todo empezó a sentirse raro. No había pájaros. No se oía el viento. Ni siquiera el zumbido de los bichos. Solo el crujido de nuestras zapatillas sobre la tierra seca. El camino parecía más largo de lo que debería. Mi primo decía que ya deberíamos haber llegado al pozo. Pero no había señales de nada. Solo más y más vegetación, más aire pesado. Y entonces lo vimos. No el pozo, sino algo colgado de un árbol. Una cuerda. Vieja. Deshilachada. Y al final, un zapato. De niño. Pequeño. Colgando como si lo hubieran dejado allí hace tiempo y nadie hubiera tenido el valor de tocarlo. No dijimos nada. Solo nos miramos. Y seguimos caminando. Porque después de llegar hasta ahí, volver sin ver el pozo nos parecía peor. Lo encontramos 3 minutos después. Estaba en medio de un claro, sin verja, sin piedra que lo rodeara. Solo un agujero negro en la tierra, rodeado de maleza aplastada. Nos acercamos con cuidado. Era más grande de lo que esperábamos. No parecía tener fondo. Mi prima quiso tirar una piedra. Buscó una cerca y la lanzó. Esperamos. Nada. Ni eco. Ni golpe. Ni salpicadura. Nada. Pero segundos después, cuando nos dábamos la vuelta para irnos, escuchamos algo. No desde dentro del pozo. Desde los árboles. Un golpe seco. Como de algo que caía desde lo alto. Nos dimos la vuelta. El zapato ya no estaba colgando. Estaba en el suelo, a 1 metro del pozo. Y tenía una piedra dentro. Nos miramos sin decir nada. El zapato estaba ahí, en el polvo, justo al borde del agujero. No parecía viejo. Ni polvoriento. Era como si alguien lo hubiera dejado ese mismo día. La piedra dentro brillaba por la luz directa del sol, pequeña, blanca, redondeada. Casi parecía colocada con cuidado, como un mensaje.
Mi primo dio un paso hacia atrás. Mi prima se cruzó de brazos y murmuró algo que ya no recuerdo, pero el tono lo decía todo: teníamos que irnos. No corrimos. No aún. Volvimos sobre nuestros pasos, sin hablar. El calor había cambiado. Ya no era solo calor de verano, era otra cosa. Una pesadez en los hombros, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cada rama parecía más cercana. Cada sombra, más alargada. Cuando finalmente vimos la entrada del camino, sentimos que algo no encajaba. El sendero que habíamos seguido de ida ahora parecía más cerrado. Más oscuro. No recordábamos ramas tan bajas ni raíces sobresaliendo de la tierra. Mi prima tropezó 2 veces. A mí me empezó a doler la cabeza. Al salir, el pueblo nos pareció distinto. No había cambiado nada, pero tampoco era igual. Las casas seguían en su sitio. La calle seguía vacía. Pero no sonaba la televisión de los vecinos. No olía a guiso desde las cocinas. Todo estaba en pausa. Esa noche ninguno durmió bien. Mi primo y yo compartíamos cuarto. Lo escuché dar vueltas en la cama durante horas. A eso de las 2, me levanté al baño. En el pasillo, la luz estaba encendida. Al volver, vi que alguien había dejado algo junto a la puerta de nuestra habitación. Era el zapato. El mismo. Con la piedra dentro. Lo dejé ahí. Cerré la puerta con el pestillo. No dije nada. Por la mañana ya no estaba. Durante el desayuno, los adultos actuaban normal. Demasiado normal. Nos preguntaban por nuestros juegos, por si queríamos ir a la piscina, por si queríamos horchata. Pero no mencionaban nada. Como si no notaran nuestras caras pálidas, ni nuestros silencios, ni que no probábamos bocado. Esa tarde, mi prima me llevó aparte. Me mostró un papel doblado en 4 que había encontrado bajo su almohada. Era una hoja vieja, arrancada de algún cuaderno escolar. Tenía escrito, con letra de niño, el mismo nombre repetido varias veces. Pero ese nombre no era el de ninguno de nosotros. Era un nombre que no conocíamos. Y en la esquina del papel, con bolígrafo rojo, alguien había dibujado un círculo. Y dentro de él, un pozo. Mi prima guardó el papel en una caja de galletas metálica, la cerró con cinta adhesiva y la metió bajo la cama. Dijo que no lo enseñáramos a nadie. Que si lo tirábamos, volvería. Que si lo rompíamos, empeoraría. Yo asentí sin decir nada, aunque no entendía del todo por qué tenía esa certeza. Pero era una de esas cosas que se sienten, que no necesitan explicación. Como saber que una casa está vacía aunque oigas pasos dentro. Los días siguientes pasaron lentos. Evitábamos el campo. Caminábamos solo por calles conocidas. Nos movíamos como si estuviéramos castigados, sin que nadie nos lo hubiera dicho. Empezamos a fijarnos en cosas que antes pasábamos por alto. En las ventanas tapadas. En los perros que no ladraban. En la forma en que los adultos bajaban la voz cuando decían ciertos nombres. Una tarde, durante la siesta, encontré a mi primo hurgando en el desván. Buscaba algo. Decía que antes había una foto enmarcada allí, de los niños de la escuela del pueblo. Recordaba haberla visto de pequeño. Decía que quería comprobar si el nombre del papel estaba allí. No la encontró. Ni la foto, ni ninguna otra de niños. Solo retratos de bodas, bautizos y procesiones. Pero nada escolar. Nada que mostrara rostros infantiles. Como si alguien los hubiera quitado todos. Volvió a bajar con las manos vacías y la mirada perdida. Esa noche, a la hora de cenar, la televisión del salón se encendió sola. El volumen subió de golpe. Era una noticia vieja. Imágenes borrosas. Se hablaba de un caso sin resolver. De un niño desaparecido. El mismo nombre que estaba en el papel. Mi tía fue corriendo a apagar el televisor, como si fuera un accidente. Pero al mirar el mando, vimos que no tenía pilas. Nadie dijo nada. Mi prima se encerró en su cuarto. Mi primo no volvió a hablar del pozo. Yo, por mi parte, empecé a tener un sueño recurrente. Estaba solo, en medio del campo, frente al pozo. Sabía que algo dentro me llamaba. No con palabras. Con imágenes. Me mostraba cosas. Me ofrecía recuerdos. Pero cuando me asomaba, no veía nada. Solo oscuridad. Y entonces sentía una mano en mi espalda. Pero nunca llegaba a empujarme. Hasta la última noche. La última noche llegó sin aviso. No hubo tormenta. No hubo viento. Ni siquiera el calor habitual. Solo una calma espesa, densa, como si el aire se negara a avanzar.
Me desperté a las 3:17 de la madrugada. No por un ruido, sino por ausencia de ellos. Ni grillos, ni relojes, ni pasos, nada. Me incorporé y vi que la puerta del cuarto estaba abierta. Yo no la había dejado así. La casa entera estaba en penumbra, como si alguien hubiese apagado las bombillas desde dentro del cableado. Me levanté. Caminé por el pasillo, con la sensación de que no estaba solo. En la puerta de mi prima había algo pegado, el papel del nombre. El mismo. Arrugado, manchado, pero intacto. Bajé las escaleras. En la entrada, encontré el zapato. El mismo de días antes. Y junto a él, una cuerda. Vieja. Deshilachada. Con nudos mal hechos. Como si alguien la hubiera cortado de un árbol y la hubiera traído hasta la casa. Nadie más parecía haberlo visto. Salí. El pueblo seguía mudo. No fui por decisión. Mis pies me llevaron. Volví al sendero. Volví al pozo. Al llegar, vi que ya no estaba solo. Al borde del agujero, de espaldas, había una figura. No supe si era un niño. O alguien que quería parecerlo. Tenía la cabeza baja, como recordando. O esperando. No se movía. Me acerqué. No había sonido. Ni crujido bajo mis pasos. Ni respiración. Ni latido. Cuando estuve a 5 metros, la figura desapareció. No corrió. No se desvaneció. Solo dejó de estar. Y entonces lo vi, el nombre del papel estaba tallado en la boca del pozo. No con cuchillo. Con clavos. Como si alguien lo hubiera arañado una y otra vez hasta dejarlo grabado. Algo dentro del pozo se movió. No un ser. No una voz. Una sensación. Como cuando sabes que alguien te observa desde el fondo de una habitación oscura. Quise gritar. No lo hice. Volví corriendo, sin mirar atrás. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, me fui del pueblo. Nunca volví. Años después, cuando ya era adulto, busqué en internet noticias sobre aquel sitio. No encontré casi nada. Pero di con una imagen en un foro antiguo. Una foto granulada, tomada en un claro. Un pozo. Una cuerda. Un zapato. Y de pie, al borde, 3 figuras borrosas. Una era claramente yo. Otra, mi prima. La tercera, no era mi primo. No supe nunca quién era. Solo que nos miraba. Que estaba allí. Y que no parecía irse. A veces, cuando camino por la ciudad, veo ese nombre escrito en grafitis, en muros abandonados, o en la pared de un baño público. Siempre con la misma letra temblorosa. Y siempre, justo debajo, un dibujo simple, un círculo, con una línea descendente al centro. Un pozo. Tenía 19 años cuando acepté el trabajo de vigilancia nocturna en una finca abandonada en la sierra. El encargo venía de parte de un primo lejano de mi madre, un tipo callado, de los que hablan poco y miran mucho. Me ofreció quedarme allí unas semanas para vigilar que nadie entrara a la propiedad mientras se resolvían unos papeles de herencia. La finca estaba a las afueras de un pueblo que no conocía. El camino era de tierra, largo, con curvas cerradas entre monte bajo y zarzas. La casa no tenía nada de especial, una estructura rectangular, de 2 plantas, con tejas hundidas y ventanas que apenas cerraban bien. Lo raro no era la casa. Era el silencio que la rodeaba. El primer día me explicó lo básico, que no dejara entrar a nadie, que no usara las habitaciones del fondo, y que si escuchaba ruidos por la noche, no me preocupara, que los zorros a veces golpeaban los cubos de basura. Asentí sin hacer preguntas. Lo último que quería era parecer el chico de ciudad que se asusta por cualquier cosa. Las primeras 2 noches pasaron sin novedad. Dormía en una colchoneta junto al ventanal del salón, con una linterna cerca, una radio pequeña y mi móvil, aunque no tenía cobertura. Pero la tercera noche escuché pasos. Primero suaves. Luego más marcados. En el piso de arriba. No me levanté al instante. Me quedé quieto, intentando encontrar una explicación. Pensé en roedores grandes, en algún animal que se hubiera colado por una ventana rota. Pero los pasos eran demasiado regulares. Demasiado humanos. Caminaban de un extremo al otro, como si alguien estuviera patrullando la planta superior. Igual que yo abajo. Agarré la linterna, subí las escaleras despacio y revisé cada habitación. Nada. Polvo, muebles cubiertos con sábanas, telarañas. Pero los pasos habían estado allí.
puedo jurarlo. Cuando volví a bajar, noté algo en el suelo del salón. Una hoja arrancada de algún cuaderno viejo, arrugada, húmeda. No estaba antes. La abrí. Solo tenía una palabra, escrita en mayúsculas con bolígrafo azul, ya. No tenía sentido. No entonces. La cuarta noche encontré una marca en la pared exterior. Una línea tallada con piedra. Luego otra. Formaban una especie de símbolo que no reconocía, como un triángulo mal hecho con el vértice abierto. Pensé en decírselo al primo de mi madre, pero no tenía cómo llamarlo. No había dejado número. Solo dijo que ya vendría a recogerme. Y esa fue la última vez que vi su coche. Nunca volvió. Y la casa empezó a cambiar. La quinta noche desperté sin saber por qué. No hubo ruido, ni movimiento. Solo una certeza interna, como si algo invisible me hubiera tocado el hombro para decirme que abriera los ojos. El reloj de la radio marcaba las 3:11. Me quedé en la colchoneta, quieto, escuchando. Y entonces noté el olor. No era fuerte. Tampoco insoportable. Pero estaba allí, una mezcla entre humedad vieja, madera podrida y algo más metálico. Algo que no se puede describir sin haberlo olido antes. El aire estaba espeso, cargado. No tenía sentido. Las ventanas estaban abiertas, corría la brisa del campo. Pero el interior olía como si algo llevara años fermentando en la casa. Me levanté, di una vuelta por el salón. Nada. Pero al volver a la colchoneta, vi algo en el suelo. Otra hoja. Esta vez más arrugada, casi ilegible por la humedad. Pero alcanzaba a distinguir una frase incompleta, no sigas Bea. El resto estaba arrancado. Volví a subir las escaleras con la linterna, decidido a revisar las habitaciones del fondo, las que me dijeron que no usara. La puerta más lejana estaba cerrada con llave. Las otras dos, abiertas. Entré. En una de ellas, al fondo, encontré algo que me detuvo en seco. Un espejo enorme, de cuerpo entero, cubierto por una tela blanca. Y frente a él, una silla. Nada más. La habitación olía peor que el resto. El aire era más denso. Me acerqué al espejo. Dudé. Pero terminé retirando la tela. Y me vi. No era que mi reflejo fuera distinto. Era yo. Pero no me sentí reconocido. Lo que vi en mis ojos no era miedo, ni cansancio. Era resignación. Como si esa versión mía ya supiera cómo terminaría todo. Volví a cubrir el espejo. Esa noche soñé que alguien caminaba alrededor de la casa. No lo veía. Solo escuchaba el sonido de pisadas lentas sobre grava. Cada tanto, se detenían. Esperaban. Y luego seguían. Como si midieran el perímetro una y otra vez. Al despertar, fui a revisar el exterior. La tierra blanda que rodeaba el porche tenía marcas. Claras. Precisas. Unas huellas que daban la vuelta entera a la casa. Solo una vuelta. Una huella tras otra. Pero nunca entraban. Esa tarde, decidí irme. A pie, si hacía falta. Caminé hasta el pueblo más cercano, o eso creía. Después de 2 horas, llegué al mismo punto de partida. Frente a la verja de la finca. Y sobre ella, con ramas atadas con cuerda, alguien había colgado algo. Mi mochila. Y dentro, una nota. Con mi letra. No te vayas. Volví a entrar en la casa sin pensar. Como si no hubiera alternativa. Como si no se tratara de una decisión. Dejé la mochila en el suelo, aunque no recordaba haberla empacado. Tenía lo justo, una muda, una botella de agua, un cuaderno con las primeras 3 hojas arrancadas. Me senté en la colchoneta sin quitarme las zapatillas. Esa noche no dormí. No por miedo. Por algo peor, la certeza de que si me dormía, alguien más lo haría por mí. A las 3:17 en punto, escuché de nuevo los pasos en el piso de arriba. No subí. Esta vez me quedé quieto, esperando. Y entonces vi la sombra bajar por la escalera. No era una figura. No era algo tangible. Era solo eso, una sombra. Sin fuente. Proyectada sobre la pared, pero sin cuerpo que la generara. Se detenía cada 3 escalones. Como si buscara algo. O escuchara. Y al llegar al suelo, desapareció. No hice nada. Solo me quedé allí. Por la mañana, salí a la parte trasera de la finca. Nunca había prestado atención al patio. Allí, entre la maleza, descubrí una estructura de cemento tapada por tablas podridas. No era una piscina. Era un aljibe.
o eso pensé. Quité las tablas con cuidado. Y lo vi. Un hueco circular. Oscuro. No muy profundo. El fondo no se veía. Parecía más angosto que un pozo normal, como si no estuviera hecho para extraer agua. Lo rodeaba un borde de piedra vieja, con inscripciones desgastadas. Volví dentro. Abrí el cuaderno que había encontrado en la mochila. En la última página había algo escrito con mi letra, aunque no recordaba haberlo escrito. Cuando baje, déjalo abierto. Pasé el resto del día encerrado. No llovía. No pasaban coches. No se oían pájaros. Pero, en algún momento del atardecer, alguien tocó la puerta. No un golpe fuerte. Solo una serie de toques secos, con los nudillos. 3 veces. No abrí. Los toques se repitieron una hora después. Y otra más tarde. Pero la tercera vez no vinieron de la puerta, sino de la trampilla del sótano, que hasta ese momento no sabía que existía. No recuerdo haber bajado al sótano. Solo recuerdo haber estado allí. La trampilla estaba bajo la alfombra del salón, perfectamente encajada, como si nunca hubiera querido ser descubierta. No rechinaba. No pesaba. Solo se abrió. Y bajé. Los escalones eran de madera húmeda. Bajaban en espiral, más de lo que deberían. El aire tenía un olor denso, imposible de ubicar. Como tierra estancada. Como moho en papel viejo. Como encierro. Al llegar al fondo, encontré una sala circular, con las paredes cubiertas de madera astillada. En el centro, una silla. La misma que estaba frente al espejo días antes. Y sobre la silla, una caja de metal cerrada con pestillo. No tenía llave. Pero se abría. Dentro, había recortes. Recortes de periódicos. Fotos viejas. Notas a mano. Todo hablaba de lo mismo, desapariciones. Todas en pueblos pequeños. Todas sin resolver. Todas con un patrón, alguien contratado para quedarse solo. Una casa antigua. Ruidos que nadie más oía. Finales que nunca quedaban claros. Entre los recortes, había una foto doblada. Era yo. Con 19 años, frente a la finca, mochila al hombro, sonriendo. La misma ropa que llevaba ese verano. Pero no recuerdo que nadie me la tomara. En el reverso, escrito con mi letra, ahora te toca mirar desde dentro. No supe cuánto tiempo pasé en ese sótano. Tal vez horas. Tal vez días. Cuando volví a subir, el reloj estaba parado. El cielo era gris. Y la casa estaba vacía. Literalmente vacía. Sin muebles. Sin colchoneta. Sin radio. Sin papeles. Solo polvo. Salí. Caminé hasta la carretera. No pasaba nadie. No encontré el cruce hacia el pueblo. No encontré el camino de tierra. Solo bosque. Me recogió una pareja mayor al día siguiente. Dijeron que me vieron caminando por la carretera, con la mirada perdida. Que no hablaba. Que llevaba los zapatos llenos de barro y las manos llenas de cortes. No les conté nada. Solo di las gracias. Desde entonces, nunca volví a ese sitio. Pero durante años, me llegaban postales sin remitente. Sin imágenes. Solo una palabra impresa en letras negras, en el centro del reverso. Ya. A veces sueño con la casa. Pero no como fue. Sino como quedó. Vacía. Seca. Silenciosa. Como si nunca hubiera sido mía. Como si yo hubiera sido solo un inquilino de paso. Y siempre, al despertar, siento que me falta algo. No un recuerdo. Sino una parte de mí que nunca volvió del todo. Cuando tenía 14 años, mis padres me enviaron a pasar unas semanas con mi tío Eusebio, en un pueblo agrícola del interior. Era verano, y ellos necesitaban quedarse en la ciudad por trabajo. Me pareció una buena idea. Siempre me había gustado el campo y, en el fondo, me venía bien escapar un poco del ruido. La casa de mi tío estaba a las afueras del pueblo, rodeada por fincas de cultivo y un par de caminos de tierra. Había gallinas, herramientas oxidadas, y un invernadero grande, muy antiguo, con cristales empañados y estructuras de metal que crujían incluso sin viento. Desde el primer día, el invernadero llamó mi atención. No por lo que había dentro, plantas, macetas, humedad, sino por lo que mi tío no decía. Nunca me pidió que entrara. Tampoco me lo prohibió. Simplemente actuaba como si no existiera. Cuando pasábamos cerca, desviaba la vista.
Y cuando alguien lo mencionaba, cambiaba de tema. Una tarde calurosa, me atreví a preguntarle. Él solo dijo que era viejo, que ya no lo usaban, y que era mejor dejarlo cerrado porque los cristales estaban sueltos y podía ser peligroso. Pero no estaba cerrado. La puerta, de hierro oxidado, no tenía candado. Solo un alambre fino que alguien había enrollado con cuidado, como si solo quisiera dar la impresión de que estaba asegurada. Esperé unos días, hasta una tarde que me quedé solo en la casa. Entré. El interior era denso, cálido. El aire olía a tierra mojada, pero también a algo más, dulce. Como frutas muy maduras. O algo que se ha empezado a pudrir. Las macetas estaban en su mayoría vacías o con raíces secas. Pero al fondo, detrás de un plástico rasgado, vi una hilera de plantas aún verdes, altas, con hojas gruesas. No las reconocí. Me acerqué. No tenían flores ni frutos. Solo tallos gruesos, duros como cañas, y una base hinchada, parecida a una raíz expuesta. Una de ellas tenía algo tallado en la superficie. No con un cuchillo. Con uñas. Una inicial. La mía. Me quedé inmóvil. Volví a mirar alrededor. Y entonces me di cuenta de que el suelo estaba lleno de marcas. Huellas pequeñas, desordenadas. No de animales. De zapatos. Y muchas de ellas no eran recientes. Salí sin decir nada. No lo mencioné en la cena. Pero esa noche, al ir a dormir, encontré algo sobre mi almohada. Un guante de jardinería, de tela gruesa, con manchas de barro seco. Y dentro del guante, una hoja de esas plantas del fondo. Cortada. Fresca. No le conté a nadie lo del guante. Tampoco tiré la hoja. La envolví en papel de periódico y la escondí bajo el colchón, como si necesitara una prueba de que no lo había imaginado. Todavía conservaba ese olor raro, entre humedad y algo dulce, como si la planta siguiera viva incluso después de cortada. Los días siguientes, mi tío comenzó a actuar distinto. No de forma evidente. Pero pasaba más tiempo dentro de casa, observando por la ventana. Cerraba las puertas con llave. Ya no me dejaba salir solo después del atardecer. Y cuando le pregunté si iba a trabajar en el campo, dijo que esta semana no tocaba cosecha. Pero las plantas del invernadero seguían creciendo. Cada tarde pasaba por delante fingiendo no mirar. Pero siempre notaba lo mismo, una figura al fondo. No una persona. Una silueta. Podía ser una sombra, o una de las plantas deformada por el reflejo del cristal. Pero siempre estaba allí. A veces a la izquierda, a veces al centro. Nunca se repetía. Una tarde, me animé a volver a entrar. El aire estaba más cálido. El suelo, más húmedo. Como si alguien hubiera regado todo. No había regaderas ni mangueras. Pero las raíces brillaban, empapadas. Las hojas eran más grandes que antes. Y las huellas eran más nítidas. Había una especialmente clara, marcada en la tierra blanda. Pequeña. Como la de un niño. Junto a esa huella, encontré algo medio enterrado. Lo saqué con cuidado. Era una pulsera de plástico con letras de colores. Ponía un nombre. Uno que no era el mío. Al llegar a casa, lo busqué en una caja donde mi tío guardaba viejas facturas. Encontré una nota de condolencias dirigida a alguien con ese mismo nombre. Era de hacía 5 años. No tenía apellidos. Solo decía, sentimos lo ocurrido. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Empecé a atar cabos. No muchos. Pero los suficientes. Volví a revisar la hoja que había escondido. Ya no estaba húmeda. Pero seguía entera. Como si no se secara nunca. Como si conservara su forma más allá del tiempo. Esa noche, escuché algo en el tejado. Pasos. Lentos. Delgados. Como de alguien que caminara descalzo. No salí del cuarto. No llamé a mi tío. Solo me quedé acostado, con los ojos abiertos, hasta que vi la sombra moverse frente a mi puerta. No se detuvo. No empujó. Solo cruzó. Al día siguiente, mi tío tenía la mirada más gris que de costumbre. Me preguntó si había entrado al invernadero. No respondí. Él tampoco insistió. Solo dijo, cuando uno toca tierra ajena, a veces se queda pegado. Después de aquella conversación con mi tío, evité pasar por delante del invernadero. Empecé a dar rodeos por el patio, a quedarme dentro más tiempo, a fingir que no recordaba nada de lo que había visto o sentido. Pero en el fondo sabía que ya era tarde. Que algo se había abierto. O que yo lo había abierto.
Una madrugada me despertó un ruido seco. Pensé que era un golpe de viento, pero la ventana estaba cerrada. Al encender la linterna, vi que sobre el escritorio había algo que no estaba antes. Un cuaderno. Viejo, con las esquinas dobladas. Lo abrí con cuidado. Era un diario. Escrito con letra infantil, torpe pero constante. Las primeras páginas eran normales, fechas, frases sueltas, pequeños dibujos. Pero a partir de cierto punto, la escritura se volvía más irregular. Empezaban a aparecer frases repetidas. Y luego, una palabra escrita decenas de veces en distintas páginas. Enterrar. No había nombres. Solo esa palabra. En mayúsculas. En tinta azul, roja, incluso lápiz. Cerré el cuaderno. Al reverso tenía pegada una hoja amarillenta, con la misma caligrafía. Una lista con fechas. No decía qué representaban. Pero una de ellas coincidía exactamente con el día anterior. Salí al porche. El cielo estaba oscuro. Ni estrellas. Ni viento. El aire estaba estático, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de algo. Volví a entrar. Subí al desván, donde mi tío guardaba herramientas. Y entonces lo encontré. Una caja de plástico con etiquetas viejas. En su interior, entre sogas, ganchos oxidados y frascos vacíos, había varias pulseras como la que encontré en el invernadero. Todas con letras de colores. Todas con nombres. Ninguno se repetía. Ese mismo día, intenté llamar a mis padres desde el teléfono de la cocina. No hubo tono. Me armé de valor y fui a la parte trasera de la finca. El invernadero estaba abierto. No la puerta. Todo el frontal, como si alguien hubiese desmontado el cristal desde dentro. Las plantas ya no estaban alineadas. Algunas estaban tumbadas, como si algo hubiera salido de la tierra. O intentado entrar. Y en el centro, alguien había cavado. No muy profundo. Pero lo suficiente para dejar a la vista algo parecido a un bulto, cubierto con un plástico negro, cerrado con cinta aislante. No toqué nada. No llamé a nadie. Solo volví a la casa. Me encerré en mi cuarto. Y esperé a que el sol saliera. Pero esa noche no amaneció. O al menos no para mí. Amaneció. O eso creí. La luz entraba por la ventana, pero era pálida, sucia. Como si no viniera del sol, sino de algo que imitaba su calor. Me vestí despacio. Bajé sin hacer ruido. La casa estaba vacía. En la cocina encontré un papel sobre la mesa. Era la letra de mi tío. Muy breve. He ido a resolverlo. No salgas. No entres. No decía a qué se refería. Pero yo lo sabía. Fui al porche. El invernadero seguía allí. Cerrado. Silencioso. Como si nada hubiese ocurrido. Pero algo me llamó la atención. La tierra frente a la puerta había sido removida. Alguien había cavado. O cubierto. Era reciente. Y entonces vi algo más. Una nueva planta. Sola, a un lado del marco. Más pequeña que las otras, pero más verde. Las hojas eran distintas, más estrechas. Y en la base, algo que no debía haber tocado, una pequeña etiqueta de plástico, clavada en la tierra, como las que se usan para identificar cultivos. En ella estaba escrito mi nombre completo. Y la fecha del día anterior. No me moví. No grité. Solo di un paso atrás y otro más. Entré en la casa. Subí al cuarto. Y me senté en la cama. Mi tío volvió esa noche. No dijo nada. Me miró. Asintió con los ojos. Y al día siguiente, me llevó a la estación de autobuses sin explicaciones. No volví al pueblo. Mis padres no preguntaron. Solo dijeron que me veían raro desde entonces. A veces me llega correspondencia a mi nombre desde aquella dirección. No hay remitente. Solo sobres vacíos. O con hojas secas. A veces, con una piedra. Y hace unas semanas, recibí una caja pequeña. Dentro había una pulsera de tela, con letras de colores. Solo una palabra. Volver. No sé si fue real. No tengo pruebas. La casa aún figura a nombre de mi tío, pero la zona está registrada como zona rústica improductiva. Según los documentos, no hay construcciones allí. Y sin embargo, cada vez que cierro los ojos, la recuerdo con detalle, el olor, el calor, las plantas. El invernadero. Y lo que se movía bajo la tierra. Porque algunas cosas no se entierran para desaparecer. Se entierran para que nadie las vea crecer.